Abraham Checo Chauca, director general de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué tal, señor Checo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, para que nos dé algunos detalles respecto a lo que finalmente se ha acordado por parte de los transportistas y también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y lo que ha generado el levantamiento de esta paralización, por favor. Claro, el día de ayer, luego de algunas horas de habernos reunido con todos los gremios de transporte de carga del país, hemos firmado un acta de acuerdos y se ha levantado el paro que estaba convocado para el 22 de noviembre. Hay acuerdos en base a los 5 puntos de agenda de la plataforma de lucha del paro de transporte de carga. Si nos puede destacar alguno de ellos, por favor, para que las personas que nos están viendo tengan idea de qué es lo que finalmente se ha llegado, por lo menos en este primer paso, porque hay un condicionante, lo hemos escuchado en el informe hace unos instantes, que si no se cumplen, finalmente ellos podrían retomar nuevamente su medida de fuerza. ¿Cuáles son los más destacados, los acuerdos más destacados, por favor? Claro, en realidad el gremio de transporte de carga es un gremio que históricamente ha tenido muchas exigencias, las cuales a lo largo de estos 20 años no han sido cumplidas. Es la competencia desleal con el transporte internacional, tanto en Ecuador como en Bolivia, ha sido una de las detonantes en vista de que el combustible subsidiado de los hermanos países hacía una competencia que no se podía equiparar con los transportistas de carga en el país. Hay un proyecto de ley que ya fue aprobado, fue presentado por el Ejecutivo y ahora está a punto de ser promulgado y reglamentado para fortalecer la calidad del combustible en el país y prohibir otro tipo de combustibles. Vale decir, el combustible que no sea de la calidad establecida no podrá servir para que transiten vehículos de carga u otros en el país. También la aprobación del proyecto de ley de la devolución del impuesto selectivo al consumo en un 70% va a ser devuelto a todos los transportistas de carga. La ley ha sido aprobada, promulgada y reglamentada en los próximos días. Esto es con respecto al combustible. Con respecto a los puertos secos, se va a implementar todo un equipo y campañas para hacer la fiscalización más ejecutiva y eficaz con respecto al transporte internacional. Del mismo modo, se va a implementar algunas medidas, tanto tecnológicas como normativas, para fortalecer el transporte nacional. Con respecto a la reserva de carga y a la obligatoriedad de costos, dos temas denominados en agenda de transporte de carga son dos proyectos de ley presentados por el Ministerio de Transportes a través del Ejecutivo. El ministro de Transporte, Richard Tineo, ha tenido una reunión con el presidente de la Comisión de Transportes para poder priorizar estos dos proyectos de ley para que de esa manera puedan salir en forma prioritaria del legislativo. Son dos proyectos que han sido de exigencia estos últimos 5 meses por el sector de transporte de carga. Y el último es la reestructuración del Sutran, que está ya en una etapa encaminada. Respecto a los proyectos de ley que se han presentado, ¿esto forma parte del paquete que se mencionaba, se había trasladado al Congreso de la República para su aprobación y que, bueno, se había demorado bastante en revisarlos, en debatirlos y en ponerlos en el Pleno? Este es un grupo de proyectos nuevos que han sido presentados días pasados. Hay otro paquete que también está esperando, que seguramente en los próximos días van a estar siendo elevados al Pleno para su votación y esperemos aprobación. El transporte de carga ha estado en los últimos 20 años encaminado en varios temas que han sido de exigencia. Semanas pasadas, para tratar de iniciar el proceso de diálogo, el ministro de Transportes ha viajado a Arequipa, también a otros lugares para poder conversar directamente. Eso ha significado que las puertas del diálogo ha servido para que el día de anoche podamos firmar un acta de acuerdo y se levante el paro. Respecto a la reestructuración de la Sutran, ¿qué es lo que exigían los transportistas en ese sentido y qué es lo que finalmente ha accedido a hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones?
Sutran es un ente que regula y norma todo el tema del sistema de transporte. También entendemos que Sutran fortalece la seguridad vial en el país. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es que a través de Sutran también hay un proceso de preventivo y un proceso educativo, que es lo que más se necesita actualmente, ¿no? Un proceso preventivo en el cual también el sistema nacional pueda desarrollar una visión eficiente y eficaz para mejorar la seguridad vial en el país y un tema educativo para desarrollar también propuestas en las cuales podamos prevenir los accidentes antes que sancionarlos y corregirlos. Pero ¿esto significa renunciar precisamente a esa labor de fiscalización de la Sutran o de sanciones? ¿O En lo no? absoluto, en lo absoluto. El Sutran por ley tiene una visión también fiscalizadora, esa va a continuar, sin embargo, ha dejado abandonado esta visión preventiva y esta visión educativa. Creemos que Sutran es una entidad fuerte que tiene el especial encargo de velar y cautelar por la seguridad vial desde que ha sido creada hace más de 10 años. Sin embargo, en los últimos 10 años, el índice de mortalidad y de accidentes ha crecido. Entonces significa que no solamente tenemos que plantear una visión sancionadora, sino también una visión de prevención y de educación hacia el ciudadano. Claro, pero el índice de accidentes y muertes depende de los que cometen algún tipo de imprudencia frente a un volante para que ocurran esos accidentes y muertes, no de la institución que fiscaliza precisamente que no sucedan. Y deben ser sancionados como estipula la norma. Sin embargo, también hay que prevenir y también hay que educar, que ese es el otro componente que Sutran ahora va a fortalecer, aparte del fiscalizador. Claro, porque en un momento había cierta preocupación respecto a las atribuciones que podían debilitarse por parte de esa institución precisamente para mejorar el servicio del transporte de carga del país en general, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una serie de demandas que pueden ser legítimas por parte de este gremio, también hay obligaciones que se deben cumplir y estas no tienen que ver necesariamente con debilitar a las instituciones que se encargan de fiscalizar que se cumplan las leyes. En lo absoluto. Esta gestión lo que complementa al proceso de fiscalización es un proceso de prevención y un proceso educativo. Creemos que es importante también tener el histórico y los antecedentes, ¿no? Sutran se ha caracterizado por ser una entidad que ha fiscalizado el tránsito y el transporte en todo el país. Sin embargo, como vuelvo a repetir, los índices de mortalidad nunca han decrecido. El objetivo es justamente cautelar la seguridad vial y la vida, el cuerpo y la salud de los ciudadanos. Y en esa razón faltan los componentes, según el diagnóstico que se ha hecho en los meses anteriores, que es el componente educativo y el componente de prevención. Respecto a la devolución del impuesto selectivo al consumo, ¿va a haber algún tipo de restricción o condicionamiento para que se pueda dar este beneficio? Esta devolución del 70% se va a dar a todo el transporte formal del país. Transporte carga exclusivamente y transporte también interprovincial de pasajeros. Ya, digamos, a todos los que cumplan con la norma, inspección vehicular, en fin, todo ese tipo de consideraciones u obligaciones. Correcto, los requisitos que estipula la normatividad, el CITB y el registro que justamente le da la constancia en formalidad, las licencias y autorizaciones. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo han proyectado que se puedan cumplir, en cuánto tiempo se pueden cumplir estas demandas que se han acordado en esta primera etapa y que ha generado finalmente el levantamiento de la huelga, ¿no? Porque, lo reitero, hemos escuchado en el informe que los dirigentes de los transportistas señalan que van a estar al pendiente y atentos a que se puedan cumplir los puntos que se han acordado para finalmente no retomar las medidas de fuerza. ¿Hay una proyección en el tiempo? ¿De cuánto estamos hablando? Correcto. Cada una de las agendas con las cuales hemos tocado en forma detallada tiene un cronograma de días, de semanas, de meses. Todo está estipulado en un cronograma. Y también el componente específico de este acta es que no está pidiendo el gremio que lo hagamos. Estamos comprometidos en hacerlo juntos. El Ejecutivo, el gremio
y también el legislativo. Creo que es importante este componente, el cual ha sido un acuerdo unánime, el cual va a significar el acompañamiento a todos los procesos, tanto normativos como desarrollo de las propuestas que tiene el MTC u otros sectores. Ya, pero en cuestiones de tiempo, ¿cuánto tiempo se ha dado para que se cumplan estas medidas, esos acuerdos? Hay acuerdos que se van a desarrollar en 30 días, hay otros acuerdos en 3 meses, otros acuerdos en 120 días. Por eso le decía a mi estimado Jorge que cada uno de estos acuerdos y estos componentes van a ser establecidos de acuerdo al cronograma que tenemos. Claro. Por ejemplo, hemos planteado con Sutran Aduanas, PNP y Osinermin hacer campañas que articulen la fiscalización de transportistas extranjeros. Esto va a ser en forma inopinada y en forma mensual. Entonces va a haber un informe y acompañamiento de parte de los gremios para que puedan desarrollar esta actividad. Con respecto a otro tema... Disculpe que le interrumpa, señor Checo. ¿Bajo qué consideraciones se va a desarrollar esta fiscalización a transportistas extranjeros? Porque alguien podría decir que podría haber algún tipo de acto de discriminación en ese sentido. ¿Qué consideraciones se van a tomar en cuenta? Es importante el tema que usted nos consulta y es importante aclarar. Nuestro país, respetuoso como siempre de las normas internacionales de la Comunidad de Naciones y otras más, va a ser riguroso también en estas condiciones que son no discriminatorias para el extranjero ni para el nacional. En razón a ello, en atribución a estas normas, como por ejemplo el tema de los tanques modificados que están prohibidos el tránsito a nivel nacional e internacional, van a ser fiscalizados. Con respecto al tema del combustible o al tema del contrabando que pudiera estar pasando en zonas fronterizas. Entonces, esas fiscalizaciones tienen que ser más rígidas, tienen que ser inopinadas y conjuntas. Ese es el ejemplo que le estoy poniendo. Claro, en realidad ese tipo de fiscalización se tiene que hacer, digamos, en general, ¿no? Porque no, sí. Suponemos que no solamente se dan algún tipo de situaciones irregulares o ilegales por parte de ciudadanos extranjeros. Probablemente también en nuestro país hay lamentablemente personas que se dediquen a este tipo de actividades. Jorge, el transporte de carga internacional es una problemática importante que, gracias por tu inquietud, voy a explicar a mayor detalle. Este desbalance que ha existido históricamente entre transportistas nacionales y transportistas extranjeros ha significado un detrimento para el transporte nacional. De cada 10 transportistas internacionales, en el caso de Perú y Bolivia, 9 son bolivianos y 1 es peruano. Esto significa que el combustible subsidiado por Bolivia ha significado un desbalance en el equilibrio normativo y también del desarrollo en el comercio internacional. Significa que la ley que ha aprobado el Congreso de la República y promulgado en las próximas horas el Ejecutivo va a implementar un tema normativo de orden en el cual el combustible de calidad tenga que ser supervisado, en vista de que la calidad del combustible que es distribuida en el hermano país de Bolivia no es de la calidad permitida en el Perú. Esta ley ha sido normada y este tema de fiscalización lo va a hacer Osinermin a través de todos los componentes que puedan desarrollarse. Es un ejemplo. El otro, hay normas internacionales, como acuerdos en la CAN, que no permiten que se modifiquen los tanques de combustible, ¿no? Y estos tanques han sido modificados en los últimos años y eso ha permitido que un vehículo que pueda entrar del extranjero pueda recorrer el doble o el triple de distancias y de esa manera puede hacer una competencia desleal al transportista nacional. Este tipo de normas también lo van a empezar a supervisar la Sutran. Estos temas son específicos que corresponden al sector de transporte de carga, es lo que se ha acordado y en esa manera, en forma detallada, le estoy explicando. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias a usted. Gracias, buenas tardes. Lenin Checo Chauca, director general de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes.